Muy buenas noches a todos y bienvenidos un martes más a este espacio, a Más que Palabras, y nos acompaña esta noche un pintor de reconocido prestigio afincado en nuestra localidad, en Alcalá de Guadaira, como es Rafael Cerdá. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rafael, que además ha sido el encargado de realizar el cartel del carnaval de este año 2020, que ya hemos conocido este pasado mes de enero y que, bueno, pues ha gustado mucho, ¿no?, entre los amantes del carnaval? Bueno, eso parece, que ha gustado y eso, muchas veces es complicado conciliar la cuestión popular con el arte muchas veces, pero bueno, de momento por las informaciones que yo tengo parece que ha gustado bastante. ¿Cómo te llegó este encargo? Pues un encargo directo del ayuntamiento, de la comisión de festejos. Bueno, se puso en contacto conmigo Paco Mantecón, pero con quien tuve que hablar era con el concejal de la comisión de festejos, ¿no? Y es un encargo pues, que hace en directo, ¿no? Porque ya desde hace unos años se está haciendo así, ¿no? Antes era con concurso y ahora es un encargo directo. Me lo dijeron que sí lo quería hacer y claro, pues por supuesto que acepté, ¿no? Porque a mí me parece muy interesante poder hacer un cartel pues, para el canal, ¿no? Y es un honor en realidad poderlo hacer, ¿no? Es tu primer cartel de carnaval, ¿no? No. ¿No? Es el tercero. El tercero ya. En Alcalá es el tercero. El primero fue en el año 91, casi recién llegado yo aquí a Alcalá, era concurso, era por concurso y lo gané. El segundo ya fue por encargo, creo que fue en el 2004, fue un encargo y este año pues también encargo, porque ya desde el principio de 2000 creo que ya empezó a hacerse por encargo. Pues entonces, si ya es la tercera vez, ya es que ha gustado anteriormente y prueba de ello está también bueno, pues en la gran acogida que está teniendo este cartel. Que ¿cómo lo definirías, Rafael? ¿En qué dijiste tú, pues mira, en esta ocasión quiero plantearlo de esta manera? Pues no sé, yo empecé a trabajar con la idea del arlequín, ¿no? Y estaba haciéndolo de cuerpo entero, pero después decidí, me acordé que tenía un boceto que había hecho la vez anterior, que no lo continué porque me quedé con otra idea, que fue el Puente del Dragón. Y entonces pues cogí ese boceto, lo elaboré, empecé a elaborarlo y tal, y resultó este cartel, ¿no? Que es un cartel que está hecho con pintura, con técnica mixta, y luego pues la tipografía está hecha con el ordenador, ¿no? Lo pinté, lo metí en el ordenador y ya le puse, porque es mucho más cómodo poder ensayar diferentes tipografías en diferentes lugares del cartel que tener que pintarlo en un sitio concreto, que muchas veces pues lo haces en un sitio y te arrepientes y ya tienes que empezar de nuevo casi, ¿no? Sí, claro, el ordenador te da la facilidad, ¿no? El ordenador, los medios, está bien. Yo quería que se viera algo que fuera más pictórico, que también se puede hacer eso con el ordenador, porque en el ordenador se puede hacer hoy día casi todo, ¿no? Pero bueno, a mí me resultaba más cómodo pintarlo y luego hacer una foto, meterla en el ordenador y ya trabajar la tipografía y los grafismos que hay más geométricos que están hechos también con el ordenador. ¿Y qué podemos ver? ¿Qué elementos podemos ver en el cartel? Porque sí que es verdad que el arlequín es el protagonista del cartel, pero si te paras a verlo bien, tenemos pues la fachada del teatro, hay muchos elementos, ¿verdad? Bueno, yo he intentado fusionar las dos líneas que yo mantengo en mi pintura. Yo soy un pintor que proviene de lo figurativo, pero sigo haciendo obras figurativas y hago obras abstractas. Entonces yo pues hice esa idea del arlequín, que al final se ha quedado convertido en una máscara porque le quité los ojos, me parecía más misterioso así, quitándole los ojos, y como una explosión en la cabeza, ¿no? Y de la que salen pues un montón de colores, ¿no? Y sale, pues se puede ver el Teatro Gutiérrez de Arbas, en la silueta del castillo de Alcalá, pues son dos elementos, pues, el Gutiérrez de Arbas porque estamos vinculados al carnaval también y bueno, y el otro porque es Alcalá, ¿no? La silueta. Y en la parte de arriba pues intenté meter pues
elementos que configuran muchas veces mi pintura abstracta, ¿no? Que son trazos, gestos y así, bueno, que lo hice más continuo para darle también una sensación de serpentina o algo de eso, ¿no? Y con mucho color y tramas de puntos que también utilizo en mis pinturas y en este caso pues también parece confeti y todo esto, ¿no? Los puntitos estos, los circulitos. Es decir, que yo quise integrar eso, la pintura abstracta con lo figurativo, ¿no? Porque bueno, si me lo encargaron, yo hago mucha pintura abstracta, quería que fuera algo personal, ¿no? También, claro. Pero que tampoco, pero que no fuera... Llevara tu sello también, sí, ¿no? Sí, que llevara eso, claro. Y bueno, entonces tenías la idea muy clara desde el principio, pero ¿cuánto tiempo te ha llevado realizar este cartel? Pues no lo sé, me lo encargaron, cuando yo acepté el encargo, pues era a primeros de noviembre, más o menos, y tuve que entregarlo en diciembre, ¿no? A primeros de diciembre. O sea, poquito tiempo, ¿no? Te dieron ahí de tregua. En realidad, pues sí, pues no, pero bueno, ha salido y ya está, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? De hecho, incluso al principio estuve trabajando en 2 ideas a la vez, ¿no? O sea que... Y al final descarté la otra y opté por esta, ¿no? Bueno, pues se presentó el cartel ya en el Gutiérrez de Alba, un acto que me imagino que también pues se guarda con cariño, ¿no? Sí, vamos, un acto que está muy bien. Además yo no conocía tampoco, que es en el que eligen pues a las reinas del carnaval y a todas las personas que van en el carnaval, y no lo había visto nunca y bueno, pues tuve la oportunidad también de verlo, ¿no? Pues mira, o sea que... ¿Eres carnavalero tú? Bueno, no que sea mucho, pero me gusta el carnaval. La verdad que el carnaval es de las fiestas así populares que más me gustan, ¿no? Aunque tampoco puedo decir que sea un carnavalero ni nada de eso, ¿no? Bueno, pues este año la vamos a vivir un poquito más intensas, ¿no? La fiesta. Sí, claro. Ya me imagino que estarás viendo por todos los escaparates y por todas partes de Alcalá el cartel, y me imagino que eso también, pues, a pesar de que eres un artista muy reconocido y estás acostumbrado a ver tus exposiciones y tus obras, pues enorgullece un poco, ¿no? Hombre, claro, es una satisfacción poder ver tu trabajo colgado por diferentes sitios, pues eso siempre gusta, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Que siempre agrada, ¿no? Bueno, Rafael, hemos dicho que estás afincado en Alcalá de Guadaira desde hace ya bastantes años, pero no eres de Alcalá, eres de Montoro. Sí, yo soy de Montoro, la provincia de Córdoba. Sí. ¿Y cómo acaba en Alcalá? Pues yo vine aquí a Alcalá hace 30 años, en el año 89, porque yo compagino la docencia con el trabajo artístico, con la pintura, escultura, el grabado, que es lo que suelo hacer. Y entonces pues vine aquí desde Linares, que fue mi primer destino como catedrático, pues vine aquí en el 89. Yo estuve allí en Linares en el 83 y estuve 5 años cuando se creó aquí el Instituto Albero, en el que yo he estado durante 30 años, pues lo pedí y me dieron la plaza ahí y ahí he estado hasta ahora. 30 años, ¿no? En el Instituto Albero. Se dice rápido, pero yo ya me encuentro a los alumnos por la calle con hijos y todo esto, ¿no? Y además en el instituto hay ya antiguos alumnos dando clases de hace ya tiempo, vamos, que es así. 30 años. Bueno, al final eres uno, no has nacido en Alcalá, pero eres uno más ya de Alcalá, sí, integrado en la vida. Yo estoy en Alcalá muy bien, yo estoy porque quiero, yo no puedo decir que esté, porque yo podía haberme ido inmediatamente de Alcalá, ¿no? Pero yo aquí estoy cómodo, me encuentro bien y no tengo la más mínima intención de marcharme, ¿no? Que es así. Pues comentas que estás compaginando tu vida, tu faceta artística con la docencia. ¿En qué momento decide Rafael Cerdá dedicarse a crear? A mí siempre me ha interesado la pintura y la escultura y todo, bueno, pero en principio era la pintura lo que me interesaba. Mi especialidad era la pintura. Cuando me licencié, a mí siempre me ha interesado y yo siempre he pintado. Yo, de hecho, incluso estando estudiando todavía la carrera, pues hice mi primera exposición individual, ¿no? Que es algo que siempre me ha interesado. Lo que pasa que
pues cuando yo estudiaba, bueno, y ahora también, es muy complicado vivir de la pintura, ¿no? Es muy complicado. Y entonces, además, te tienes que plegar a muchos gustos del público, cosa que a mí no me interesa. Yo pinto lo que me interesa y ya está. Y si le interesa a más gente, pues estupendo, y si no, pues lo siento. Claro. Y entonces, pues, desde el primer momento vi claro que era bueno tener una independencia económica y para poder hacer lo que yo quisiera. Entonces, pues, no tuve casi tiempo de pensarlo, porque yo terminé la carrera, estuve en la mili, y en la mili me presenté a oposición y la saqué. Entonces, pues, no iba a despreciar eso, ya ser funcionario, pues, antes de recién terminar la carrera, ¿no? Entonces, yo he estado siempre, pues, y además la enseñanza es algo que me gusta, ¿no? Que me ha gustado siempre, y también bueno, el hecho de ser profesor de dibujo, pues, es una consecuencia también Claro. de que te interesa el arte y todo esto, ¿no? Nunca pero que pintar yo y trabajar siempre he estado trabajando. Y sigo y seguiré, vamos, o sea que es algo que no me he planteado nunca no hacerlo. No concibo mi vida sin hacer pintura, escultura o grabado, que son las cosas que a mí siempre me interesan básicamente, aunque también he hecho cosas de diseño gráfico y todo esto, ¿no? No lo desprecio, pero tampoco puede estar uno en tantos sitios. Ya tengo bastante con mantener varias líneas en pintura y todo Claro. este tipo de cosas, ¿no? Bueno, comentas que tu primera exposición individual fue haciendo la carrera todavía. Sí. Desde ahí hasta entonces ha llovido muchísimo. ¿Cuántas exposiciones individuales llevas ya? Pues no lo he contado. Hace ya tiempo que conté y tenía bastante más de 40, puede estar por 50. Estamos hablando de un importante número. ¿No? Y luego colectiva, pues yo no lo sé, colectiva pues cientos, ¿no? Colectiva he hecho en muchos sitios, he hecho en España, en Portugal, hasta en Taiwán. O sea, he tenido colectivos, o sea que en muchos sitios. Donde he podido hacer algo, pues he presentado obras y ya está. Pero individuales tengo desde el año 79, que fue la primera individual que hice, pues hasta la actualidad, pues he hecho bastantes exposiciones, sí. ¿Y cómo definirías tu pintura? Es que mi pintura no es... Yo soy una persona que... suelen decir como muy poliédrico, ¿no? En el sentido de que tengo muchas caras y tal, ¿no? Yo hago dos tipos de pintura. Yo venía de una pintura figurativa, era un pintor muy expresionista cuando estudiaba la carrera, y en los años 80 mi obra era muy expresionista, bueno, coincidía con lo que se hacía entonces también, que era el expresionismo y todo esto. Y poco a poco fui acercándome a la abstracción sin pretenderlo, ¿no? Pues llegó un momento que a mediados de los 90 pues empecé a darme cuenta que estaba haciendo pinturas que si suprimía determinadas cosas se convertían en abstractas, y me empezó a gustar esa investigación, ¿no? Y entonces de pronto me vi que estaba haciendo pintura abstracta, ¿no? Ya en la segunda mitad de los 90. Sin quererlo, ¿no? Prácticamente. Y tampoco me ha gustado nunca abandonar la pintura figurativa, entonces yo sigo haciendo pintura figurativa y hago pintura abstracta, por eso digo que definirlo es un poco complicado. Yo diría que la característica general que tiene mi pintura, sobre todo la pintura abstracta, es que coincide con lo que yo hacía, entonces que es muy expresiva, que me gusta expresividad y confío mucho en las posibilidades expresivas y comunicativas de un trazo, de un gesto que pueda hacer sobre la superficie en la que estoy trabajando y todo esto, ¿no? Pero que es complicado definirlo, porque yo no me quiero centrar en una sola cosa. Hay veces que trabajo temporadas que trabajo obra figurativa, sobre todo las últimas series que llevo ya bastantes años trabajando, que las suelo llamar espacio urbano, que es pintura que hago a partir de fotografías cuando viajo en las ciudades y eso, de estaciones, de reflejos, que tengo muchos que los títulos reflejos son reflejos en cristales, en escaparates y todo esto. Y luego lo abstracto también, o sea que yo voy trabajando las dos cosas, ¿no? Quizás últimamente esté trabajando más abstracto que figurativo, ¿no? Pero un poco más centrado con lo abstracto, ¿no? Pero no me gusta abandonar tu origen, digamos, ¿no? No, sí. De hecho, por ejemplo, yo tuve una serie que fueron sobre el tema del paso del estrecho de las Pateras, que estuve haciendo exposiciones por todos los sitios, hice en Madrid, en Cádiz, en Sevilla, en Córdoba, en muchos sitios,
a principios del año 2000, son ese tipo de exposiciones, que fue también, me sentía motivado por la problemática de la gente que cruza el estrecho, ¿no? Y también fue un pretexto pues para volver a hacer pintura figurativa con un carácter expresionista. Incluso luego también tuve un encargo de la Delegación de Educación de Sevilla cuando fue no sé qué aniversario del Quijote, y me encargaron que hiciera una exposición. Hice una exposición sobre el Quijote nada más, todo, me tiré un año pintando eso, pues que la hice en la Diputación, en la Casa de la Provincia en Sevilla, que también fue un pretexto pues, para volver a la figuración, pero con cosas que yo ya llevaba practicada de la pintura abstracta, con brochazos muy gestuales, construir así imágenes y demás, ¿no? O sea sí, que me imagino un poco que también en función del tema, ¿no?, que se quiera... Sí, se trabaja de una manera o de otra, claro, ¿no? Pero que a mí no me gusta decir, pues soy esto, soy lo otro, soy todas esas cosas, y luego además pues, hago escultura en hierro, desde mediados de los años 90, que además hice una exposición que fue exclusivamente como escultor en hierro, porque no quería que me relacionaran con nada, ¿no? Sino que se valorara nada más que la escultura. Desde entonces ya sí me gusta hacer exposiciones y mezclo la escultura con la pintura. Normalmente la hago cuando hago pintura abstracta, porque creo que está más vinculado a la pintura abstracta, a las esculturas que hago, que a la figurativa. Muy bien. ¿Y qué técnica utilizas en pintura? ¿Cuál es la con la que te sientes más a gusto? Yo suelo trabajar sobre diferentes soportes. Me gusta trabajar sobre el lienzo, sobre papel. Trabajo lo abstracto, tengo obras muy grandes sobre papeles que me encuentro de vallas publicitarias, por ejemplo, que veo que están caídos, las cojo, me cuesta trabajo, las meto en el coche y trabajo sobre ellas. Y sobre metacrilato, que estoy investigando mucho recientemente, ¿no? Trabaja, bueno, que digo sobre, pero en realidad se pinta al revés. Se pinta por detrás del metacrilato y se pinta primero los primeros planos, ¿no? Esos son los tres soportes. Y luego la técnica que la pintura que utilizo, el tipo de pintura, suelo trabajar mucho con acrílico, porque seca más rápido, es más rápido que el óleo, y técnicas mixtas. Yo utilizo mucho también spray, suelo trabajar con técnicas mixtas, el collage, mucho, me gusta, me motiva bastante, y lo mezclo todo en una especie de costelera, ¿no? que es el cuadro, y surge pues lo que en cada momento tiene que surgir. O sea que... Aparte de los encargos que, bueno, que has comentado, por ejemplo, que te hicieron de Diputación en cuanto al Quijote, o encargos así que te digan específicamente lo que quieren, ¿en qué se basa Rafael Cerdá para hacer esas obras? ¿En qué se inspira? Bueno, lo del encargo, el encargo fue de la Delegación de Educación, ¿no? O de la delegación. Se puso allí. Bueno, yo cuando hago pintura abstracta, yo no parto de ningún boceto, no me gusta hacer bocetos ni nada. Empiezo a aplicar color y... Pero ni siquiera una idea en la cabeza. Muy vaga, una idea muy vaga, pero no suelo partir. Me gusta todo el proceso, me interesa todo el proceso de trabajo, y entonces yo no suelo hacer bocetos. Cuando hago pintura figurativa, sí parto, la última que estoy haciendo de la serie urbana, ya he dicho que parto de fotografías que yo suelo hacer. A mí siempre me ha gustado mucho hacer paisajes, y hubo un momento que me preguntaba por qué voy a ciudades y hago tantas fotos y no pinto nunca nada urbano, y un momento que pensé que además lo urbano era algo muy contemporáneo, ¿no? Porque en realidad en las ciudades, pues, y cogí lugares como estaciones, que son puntos de encuentro y de despedida, son puntos de alegría y de tristeza en las personas, sitios donde van transitando mucha gente por las ciudades, y pinto reflejos de ellos en los escaparates y cosas de ese tipo. O sea, me pareció que me interesaba, y empecé a trabajar eso a partir de la fotografía que yo hacía, pero simplificándola. A mí me divierte la pintura mía de esa serie urbana, que mucha gente dice que tiene a lo mejor un efecto incluso bastante realista y fotográfico, pero en realidad está hecho a base de plano, no está pintado de una forma convencional ni nada de eso, está resuelto de una manera abstracta. Se acerca uno y descubre
que está todo construido a base de plano, es lo que me resulta divertido. Así que yo lo que hago es que simplifico mis pinturas y a partir de esa simplificación que voy haciendo, ¿no?, directamente muchas veces, pues voy trabajando, ¿no?, y ya está. Pero que ahí sí utilizo bocetos, pero bueno, cuando a lo mejor se han hecho cosas, he hecho trabajo sobre pateras, sobre esto, pues voy trabajando, sé que quiero hacer una patera y empiezo a aplicar, no hago bocetos sí, que tampoco, son, ¿no? en esos casos en concreto sí que a lo mejor tienes una idea más preconcebida. Pero cuando quieras representar algo en concreto, pues sí, tienes que hacer, pero en lo abstracto yo no suelo hacer bocetos y nada. Y la escultura, pues hago algún dibujo y entonces intento pues luego cortar las chapas de esa forma y trabajar. Y también otras veces son con objetos encontrados, ¿no? A partir de objetos o de trozos de material encontrados, pues voy ensamblándolo, otros le aplico a otros y voy haciendo eso. Ya he dicho que me gusta mucho el collage y ensamblar todo este tipo de cosas también es una forma de hacer collage. ¿Y quiénes serían tus referentes? Bueno, a mí me gustan muchísimo muchos pintores, ¿no? Pero en concreto me interesa mucho, pues siempre me ha gustado Picasso, ¿no? Me parece que es una persona, además por la variedad de cosas que tiene y de todo, ¿no? Siempre ha sido el artista pero me han interesado mucho, pues, yo qué sé, Francis Bacon, de hecho tengo pinturas que son homenajes a él, ¿no? Mucha gente, vamos, que hay muchos artistas que sí, que de todo se puede ir cogiendo un poquito, ¿no? Americanos como William de Kooning, Jackson Pollock, todos artistas siempre me han interesado muchísimo, ¿no? Y luego en escultura pues pasa lo mismo, pues me gustan muchos escultores, pero contemporáneos y eso. Y bueno, y por supuesto que artistas más clásicos, como podemos hablar de Miguel Ángel o de Leonardo, claro, pues siempre es indiscutible. Eso siempre está. Que están ahí, ¿no? Aquí estamos viendo en estos momentos las esculturas de las que nos hablabas. Sí. Y bueno, estamos hablando que en la foto no se aprecia tanto, pero tienen una gran dimensión. Sí, esa es la que hay en Alcalá, que se llama Árbol, ¿no? Que está enfrente de la Casa de la Cultura. Yo creo que tiene aproximadamente 5 metros y pico de alto, o 6 metros, unos 6 metros. Y es una pieza que se hizo ya en el año 2002, se hizo cuando se inauguró el parque. Me la encargaron, presenté un proyecto y le resultó interesante esta y la hice, vamos, para Alcalá. Y es una pieza bastante gruesa, las chapas son de 2 centímetros y pico de espesor, en fin, que es un trabajo. Esa, por ejemplo, que se ve ahora mismo, fue el premio que gané hace 2 años en Málaga, en Álora, que fue el primer premio de escultura que lo gané con esa pieza. Es una pieza más pequeña, tendrá aproximadamente 1 metro de altura y eso, y esa es la que hay en mi pueblo, en Montoro, ¿no? Que se ve en el fondo, que se llama El Vigía, porque le quise dar una simbología como si fuera el centinela, el guardián de mi pueblo. Mucha gente le llama el Quijote, ¿no? Es cierto que podría hasta recordar, pero yo quería que fuera el Vigía, ¿no? Y esta, ya es diferente un poco, ¿no? Sí, esta la hice en el 2011 o 12 y está en Jaén, en Centrifugación Alemana, ¿no? Que es una empresa que se dedica a montar fábricas de aceite y es un homenaje, pues, en realidad al aceite, ¿no? En la chapa que hay ondulada y perforada, pues se pueden ver formas de aceitunas, es como una especie de construcción más o menos abstracta de lo que es un molino. Evidentemente tiene 2 escalones, 2 niveles, porque no iba a serlo literalmente, pero sí, y entonces pues las aceitunas pues estaban ahí en esas chapas que se contorsionan y eso. Y en realidad esa foto está sin eso, pero estaba hecho para que saliera aceite y por eso tiene alrededor como una especie de recipiente que con un motor lo va echando el aceite y va saliendo, ¿no? Oye, mira, pues es muy curiosa. Pero es una pieza también que es grande, que tiene por lo menos 5 metros de diámetro y 2 y pico de alta. Y eso, porque incluso hubo que llevarlo, pues yo lo hice en Montoro, a Jaén en un camión, separar por las piezas y luego allí se ensamblaron ahí en el sitio. Bueno, como a ti te gusta ensamblar, no hay problema. No, no hay problema.
Muy bien, y que no sé qué nos has comentado que lo de la pintura surge antes y lo de la escultura pues surge ya unos años después, esa inquietud por hacer escultura, ¿por qué surge? ¿Te parecía que con la pintura te quedabas corto? O sea, a mí siempre me había gustado, me apetecía. Yo en realidad vivía en la casa abajo de una fundición que era de un tío mío y yo desde chico jugaba con los hierros mucho. Entonces yo directamente, prácticamente, he hecho muy pocas esculturas, por ejemplo, en barro, terracota, cosas de estas, he hecho muy poco, ¿no? Prácticamente directamente empecé a construir así con piezas que iba a la fundición, las cogía y las iba ensamblando, luego otras las cortaba según me interesaba y demás. Y entonces empecé haciendo eso, así directo, ¿no? Que no, porque me apetecía hacer también, construir algo en el espacio, ¿no? Hay quien comentaba cuando hice la primera exposición de escultura, un crítico de arte decía que ya se anunciaba en la anterior exposición que yo he hecho de pintura porque era muy matérica. Vamos, yo creo que esas son historias que se cuentan. A mí me apetecía hacer escultura y no porque pintara muy matérico me metí en la escultura, sino que me apetecía construir en el espacio y siempre me ha interesado. Lo que pasa es que la escultura siempre es más problemático para trabajarla, para almacenarla, para todo, ¿no? Claro. Es más complicado. Necesitas un espacio mucho más amplio. Y para moverla, para todo esto es siempre más complicado que la pintura es algo más cómodo. Pero sí, a mí me ha gustado mucho, incluso pues, he diseñado cosas, me he hecho, tengo en mi casa por ejemplo un mueble que es una mesa que es un diseño hecho todo de hierro, a partir de una chapa cuadrada y desplegarla y demás, ¿no? Y cosas de ese tipo, pero desde entonces siempre me ha gustado hacer esculturas, incluso ya digo que yo he hecho individuales de escultura, hice en Córdoba, que es la primera que hice individual, hice también en Madrid, esas iban de escultura nada más, y luego ya pues he ido... Las vas combinando un poco, sí, ¿no? porque yo soy pintor, escultor, entonces yo quiero mostrarlo todo si puedo, ¿no? Si tengo oportunidad, ¿no? Entonces... Pues normal. Ha sido así. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino, Rafael, en estos momentos. Vamos a dar una pequeña pausa publicitaria, unos minutitos, no se asusten, que volvemos enseguida, que nos queda todavía mucho que conocer de la obra de Rafael Cerdá.